Secretos y misterios. Extraterrestres. En este programa exploramos el mundo de los secretos y misterios y profundizamos en 10 temas que podrían proporcionar evidencias de que el planeta ha sido visitado por formas de vida extraterrestre. Desapariciones misteriosas. Las desapariciones misteriosas, desde barcos del siglo XIX hasta el reciente vuelo del Boeing en Malasia, nos han desconcertado durante siglos. ¿Es posible que una tecnología mucho más avanzada que la nuestra sea la responsable? Los pilotos quedaron desconcertados cuando trataron de perseguir un ovni cuya capacidad de maniobra era imparable incluso a la de nuestros aviones de combate más avanzados. Todos hemos oído hablar de las misteriosas desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Han tenido lugar frecuentemente a lo largo de nuestra historia y han sido bien documentadas. La del vuelo número 19 de la Fuerza Aérea Estadounidense en 1948 probablemente sea el caso más conocido de la historia de las desapariciones de aviones. No solo desapareció un avión, sino 5 bombarderos TBM Avenger al mismo tiempo. En 1974, un radar militar cerca de Calgary detectó 3 objetos voladores no identificados que se acercaban lentamente al territorio. Fueron perseguidos por un avión de combate estadounidense. De repente, la comunicación entre el piloto y la base se interrumpió. Y ni el avión ni el piloto volvieron a ser vistos nunca más. La gente ansía conocer el tipo de información clasificada sobre estas misteriosas desapariciones que guardan los archivos del ejército. Pero es improbable que esta información se publique alguna vez, quizás porque estos informes podrían contener pruebas de la existencia de inteligencia extraterrestre que la población no está preparada para conocer. Textos antiguos. El autor e investigador suizo Erich von Däniken acaparó todos los titulares con sus interpretaciones radicales de textos antiguos. Su libro, Recuerdos del Futuro, se convirtió en un bestseller instantáneo. Citó al profeta Ezequiel, quien describía una ruidosa máquina con ruedas y alas. Su teoría es que nuestros antepasados debieron encontrarse con alienígenas, y dichos encuentros les parecieron tan fantásticos que confundieron a los alienígenas con dioses. Muchos otros textos han sido estudiados desde esta perspectiva. Los registros de varias antiguas naciones contienen historias similares. Las de civilizaciones antiguas, como la de Mesopotamia, por ejemplo, incluyen a muchos seres divinos que viajan en máquinas que emiten humo, fuego y ruido. La teoría de que no son más que historias metafóricas que requieren interpretación simbólica es rechazada por Däniken y sus partidarios. Ellos creen que cualquiera que vea solo símbolos en estas historias no conoce toda la historia. Área 51. Supuestamente existen bases militares secretas estadounidenses dedicadas al estudio de extraterrestres y los fenómenos inexplicables del planeta. La más conocida es el Área 51, una parte alejada de la base Edward de las Fuerzas Aéreas en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Esta es una de las bases militares más famosas del mundo y su acceso es muy restringido. Entrar en el complejo sin permiso es prácticamente imposible. El secretismo que rodea a la base la ha convertido en el tema recurrente de muchas teorías de conspiración y en una de las bases del tema ovni. Su propósito real sigue siendo desconocido. Se cree que sus programas de alto secreto
Incluyen pruebas con aviones experimentales, nueva tecnología aeronáutica y sistemas de armas. Su conexión con investigaciones aeronáuticas secretas y algunos fenómenos extraños han hecho que el Área 51 se convierta en el centro de varias teorías de conspiración, lo que en 2013 llevó a la CIA a reconocer públicamente la existencia del Área 51 por primera vez en respuesta a una petición basada en la Ley de Libertad de Información promulgada en 2005. Las actividades inusuales atribuidas al Área 51 incluyen el almacenamiento, la prueba y la ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres, además del estudio de las formas de vida encontradas en estas naves. Artefactos extraños. Incontables investigadores están fascinados por el descubrimiento de artefactos extraños, algunos de los cuales se cree que tienen cierta conexión con la presencia de seres extraterrestres en la Tierra. Uno de los más polémicos es el llamado mecanismo de Anticitera, descubierto en un naufragio frente a la isla griega de Anticitera en 1900. Se cree que data entre el 150 y el 250 a.C. No obstante, este tipo de diferenciales no comenzaron a usarse hasta el siglo XVI, y esta completa tecnología no vio la luz hasta finales del siglo XVIII. A menudo me preguntan por qué hay solo uno. Y creo que la respuesta es que probablemente hubo muchos, pero hemos tenido la buena suerte de que este se perdiera en aguas profundas, fuera del alcance de los chatarreros. Un misterio aún mayor es el pilar de hierro de Delhi, en la India. Está claro que no se trata de una falsificación, ya que se alza en el complejo de Qutb desde hace más de 1600 años. Lo más sorprendente, sin embargo, es que no presenta ningún signo de oxidación. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados crear un material que ahora sabemos que requiere una tecnología especial? Y en 1959, una expedición paleontológica descubrió algo extraño en el desierto de Gobi. Una huella, con millones de años de antigüedad, similar a la que dejaron los astronautas estadounidenses en la Luna. Círculos en los cultivos. Los círculos en los cultivos son un fenómeno bien conocido. Algunos investigadores afirman que estos círculos son intentos llevados a cabo por los extraterrestres para establecer contacto con los seres humanos. Esta teoría se apoya en las manifestaciones magnéticas y psicotrónicas, fluctuaciones de energía y observaciones de objetos voladores luminosos en las cercanías de estos círculos. Existe justificación para el escepticismo tras descubrirse que muchos de estos círculos en los cultivos en Gran Bretaña eran falsificaciones, obra de Doug Bauer y Dave Chorley. Sin embargo, se cree que solo el 80% de estos círculos han sido hechos por el hombre. El investigador inglés Thomas Roy Dutton utilizó un algoritmo informático para analizar las vistas aéreas de estos símbolos agrícolas y descubrió que todos los de origen desconocido se basaban en el mismo modelo matemático. La pregunta es, ¿de dónde proviene el 20% restante de estos círculos en los cultivos?
Encuentros extraterrestres. Otro aspecto importante de la búsqueda de pruebas de la existencia de extraterrestres son los muchos testimonios de encuentros directos con estos seres. Son tan abundantes que incluso se acuñó el término contactados para quienes afirman haber tenido encuentros con extraterrestres. Estas personas suelen afirmar que se les ha transmitido un mensaje. La mayor ocurrencia de testimonios de contactados tuvo lugar en 1950, y muchos consideran que está relacionada con el interés de los extraterrestres por el uso que comenzamos a hacer los humanos de la energía nuclear. Además de los contactados, están los abducidos. Probablemente el caso de abducción más famoso y que posteriormente inspiró una película tuvo lugar el 5 de noviembre de 1975 en Arizona, cuando un grupo de leñadores volvían a casa de trabajar en el bosque. Incluso hoy en día todos siguen sosteniendo que vieron una nave espacial alienígena flotando inmóvil en el aire. De repente emitió un rayo de luz cegadora y uno de ellos, Travis Walton, desapareció. Estuvo ausente 5 días. Cuando volvió a aparecer, recordó experimentos aterradores a bordo de una nave alienígena. Su testimonio nunca fue refutado y pasó con éxito una prueba del polígrafo. Proyectos de alto secreto. Varios países tienen presupuestos destinados a programas y proyectos que se mantienen en secreto a la población. Y algunos de estos programas han sido considerados como prueba de actividades extraterrestres en la Tierra. Uno de ellos es un grupo llamado Majestic 12 o MJ-12, nombre en clave de un supuesto comité secreto de científicos, líderes militares y autoridades gubernamentales creado en 1947 por el presidente Harry Truman tras una serie de avistamientos de ovnis en el territorio estadounidense. Incluso hoy en día, este grupo sigue rodeado de misterio y es la fuente de muchas teorías conspirativas. Al parecer, la organización se ha transformado en un comité de élite de científicos y directivos con una autoridad aún mayor que la CIA y que solo responde ante el presidente. El MJ-12 estuvo involucrado en el proyecto Aquarius, un programa directamente relacionado con la actividad OVNI. Fue establecido oficialmente en 1960, pero se especula que en realidad fue creado en 1954 a instancias del presidente Eisenhower. El proyecto pasó de secreto a alto secreto, y posteriormente al grado más alto de la clasificación, alto secreto Orcon. Su objetivo era reunir toda la información científica, tecnológica, médica y de los medios de comunicación vinculada a avistamientos y encuentros con formas de vida extraterrestres identificadas y no identificadas. Según algunos de los participantes del proyecto, esta información se utilizó posteriormente en avanzadas investigaciones tecnológicas. Los documentos que se conservan, cuya autenticidad no se puede probar, demuestran que en los años 70 el MJ-12 se llamaba MJ-3 y que en 1976 los materiales descubiertos eran miles de años más avanzados que los nuestros. La mayoría de estos proyectos clasificados no se ocupan de investigar la existencia de formas de vida alienígenas, sino más bien de cómo pueden explotarse estos encuentros para avanzar nuestra propia tecnología. Alta probabilidad. Estadísticamente, cada estrella tiene al menos un planeta en órbita.
lo que significa que solo nuestra galaxia debe contener más de 100.000 millones de planetas. La mayoría de ellos son, al menos en tamaño, similares a la Tierra. Lógicamente podemos deducir que la probabilidad de que nuestro planeta sea el único que alberga vida es ínfima. Cálculos recientes han aumentado la probabilidad de zonas habitables en nuestra galaxia, lo que significa que algunos planetas, gracias a su atmósfera y a la distancia de su estrella, tienen el potencial de albergar vida. Si consideramos también el hecho de que la vida surge espontáneamente e incluso en condiciones duras, hasta los científicos coinciden en que no podemos estar solos en el universo. Existen unos 10.000 millones de planetas similares a la Tierra. Además de la Vía Láctea, hasta la fecha se han descubierto otras 500 galaxias. La probabilidad de vida fuera de nuestro sistema solar es, por lo tanto, indiscutible. Misiones espaciales. Dejando a un lado las desapariciones de aviones, examinemos por un momento las misiones espaciales. Varios astronautas afirman haber encontrado objetos en el espacio que mostraban características de ser naves controladas. Durante el programa espacial Gemini 4 en 1965, el segundo vuelo espacial tripulado de Estados Unidos, un ovni fue avistado por los astronautas James McDivitt y Ed White. Durante aproximadamente una hora, el objeto cilíndrico siguió el ritmo de su nave. Las fotos tomadas por los astronautas fueron analizadas por el control de misión, pero nunca fueron publicadas oficialmente. Objetos voladores de origen extraterrestre también fueron avistados por la tripulación de Apolo 11 en 1971. Estos objetos se mencionan en las transcripciones de la comunicación entre la tripulación y el centro de control de Houston. Buzz Aldrin, el segundo hombre que puso un pie en la Luna, dijo haber visto un objeto no identificado durante el vuelo. Observé la luz por la ventana que parecía moverse junto a nosotros, dijo. Sin embargo, se han dado muchas explicaciones a lo que pudo haber sido. Objetos voladores no identificados. Examinando los 10 tipos de afirmaciones más asombrosas sobre evidencias de que nuestro planeta ha sido visitado por extraterrestres, no podemos ignorar el fenómeno ovni en sí. A medida que la tecnología continúa desarrollándose, aumenta la probabilidad de encontrar pruebas de un objeto volador no identificado del espacio exterior. En 2015 vivió un gran momento de revelación cuando se hicieron públicos los documentos militares sobre avistamientos de ovnis. El llamado Libro Azul, aunque se considera que no es más que una parte de todos los datos de los archivos estadounidenses, desclasificó 130.000 páginas de material antes clasificado como secreto. Hoy en día, la mayoría de los casos pueden explicarse como fenómenos naturales, pero el 6% sigue siendo un misterio. Según los ufólogos, son una prueba fehaciente de la presencia de alienígenas en la Tierra. El caso ovni más debatido tuvo lugar en 1947, en Roswell, Nuevo México. Aún hoy se especula que el ejército estadounidense descubrió una nave espacial alienígena estrellada junto con su tripulación. La Fuerza Aérea estadounidense cambió la versión oficial del incidente varias veces en los años posteriores.
Una de las historias era que se había estrellado un globo meteorológico en la zona. Hoy en día abundan las teorías de conspiración, y los ufólogos consideran el suceso la mayor maniobra militar de encubrimiento de la historia. Los ufólogos también consideran que el proyecto Revelación, dirigido por el profesor Stephen Greer, ha revelado pruebas irrefutables. El profesor Greer reunió más de 500 testimonios de antiguos militares, empleados del gobierno y de los servicios secretos. El contenido de dichas declaraciones parecen ser la prueba de la existencia de encuentros con tecnología extraterrestre. Vimos un ovni en la pantalla del radar suspendido en el aire a unos 24.400 metros de altitud. Estuvo ahí unos 10 minutos y luego descendió lentamente hasta desaparecer de la pantalla del radar. No volvimos a verlo en otros 5 o 10 minutos y de repente volvió a aparecer a 24.400 metros, inmóvil. Extraterrestres. Existe un sinfín de formas de vida en el universo, y esa vida llena de misterio es mucho más que simples estadísticas. Secretos y misterios. Seres y criaturas misteriosas. Nuestro planeta está lleno de remotos y misteriosos lugares, muchos de los cuales están inexplorados, lo que nos plantea la siguiente pregunta: ¿estarán esos lugares habitados por extrañas criaturas? A continuación, veremos 10 criaturas con las que podríamos estar compartiendo la Tierra. Tal vez no las hemos descubierto aún, o tal vez no queramos descubrirlas. Chupacabra. ...1995... La isla de Puerto Rico ha sido arrasada por un huracán devastador. Las áreas más afectadas son los alrededores de la ciudad de Cánovas. Sin embargo, sus habitantes no son conscientes de que otra amenaza está al acecho. Una criatura desconocida que apareció después del huracán y mató a varios animales de granja. Pero no solo los mató, sino que también succionó toda la sangre de sus cuerpos. Dejad que os lo muestre. Yo vivo al otro lado del valle, y a las 3 de la madrugada oí algo así como... ¡Aui, aui! Algo así. En un principio, el chupacabra no era más que un mito local de Puerto Rico, pero poco a poco se extendió a México y finalmente a Estados Unidos. Según algunos, se trata de un pequeño humanoide peludo, mientras que otros afirman haber visto a un gran animal sin pelo y con púas en el lomo. A pesar de, o tal vez debido a estas descripciones contradictorias, el chupacabra ha sido visto en muchas ocasiones. Supuestamente en 2014 fue cazado en Texas. En octubre de 2015, su cuerpo fue hallado en Paraguay. Y a principios de 2016, fue atrapado en Filipinas. Aunque los escépticos argumentan que la historia de Filipinas es un engaño, los lugareños afirman que la criatura fue capturada viva y trasladada por el ejército.
Entonces, ¿cuál es la verdad del chupacabra? Una teoría propone que es el resultado de un experimento militar que se llevó a cabo en una base estadounidense ubicada en la selva de Puerto Rico. ¿Podría esta criatura haber escapado de la base durante el huracán? El periodista Benjamin Radford cree que la gran mayoría de los testigos mienten o lo han confundido con un animal enfermo. ¿Es esta la verdadera respuesta al misterio del chupacabra? ¿O realmente existe esta criatura en alguna parte? El monstruo del lago Ness. Probar la existencia del monstruo del lago Ness no es tarea fácil. Aunque hay muchos indicios de que algo inusualmente grande vive en el lago, todavía no hay pruebas fehacientes de su existencia. Los informes de testigos oculares se remontan al siglo VI. En el 565, un guerrero picto desconocido fue atacado por una criatura en el río Ness. Los avistamientos modernos comenzaron en 1870 y continúan hasta el día de hoy. En 1933, la escocesa Aldi McKean, directora del hotel, dijo haber visto un monstruo parecido a una ballena cuando conducía junto al lago. La publicación de su relato trajo consigo una avalancha de turistas y entendidos que continúan investigando el misterio de la criatura que podría habitar en las oscuras profundidades. Poco a poco, comenzaron a circular fotografías. La más famosa sigue siendo la tomada por el cirujano Robert Wilson en 1934. Si observamos la imagen completa, resulta obvio que se trata de un objeto muy pequeño. Es algo que se sabe desde hace años. Lo que no sabemos es de qué objeto se trata. El técnico británico Gordon Holmes publicó un vídeo en el que se veía una extraña forma moviéndose por la superficie del agua. Recientemente, expertos informáticos examinaron la filmación y concluyeron que no se trata de un monstruo, sino de varias anguilas gigantes. En los últimos años, el número de fotos y vídeos del monstruo del lago Ness ha disminuido. Entonces, ¿ha muerto el monstruo o nunca ha existido? El pájaro del trueno. Los nativos estadounidenses siempre han contado historias sobre aves gigantes que aterrorizaban a pueblos enteros durante las tormentas, llevándose a niños y matando a guerreros. Eran tan poderosos que sus alas hacían el sonido del trueno. Pueden encontrarse representaciones de estas aves en la parte superior de muchos tótems. Y los criptozoólogos sostienen que la creencia en ellos es tan fuerte que debe tener una base científica. Una hipótesis sostiene que estas aves gigantes no son más que águilas. Otras teorías son más atrevidas y hablan de un antiguo espíritu de la naturaleza o de un pterodáctilo. Pero parece que hasta que los orígenes del pájaro del trueno no se esclarezcan, no podremos desentrañar el mito que lo rodea. Ángeles. Las menciones a ángeles se pueden encontrar incluso en los textos religiosos más antiguos. El Antiguo Testamento, por ejemplo, da su existencia por sentada. Como mensajeros de Dios, también aparecen en la Torá judía y en el Corán islámico. Probablemente, la imagen más conocida de un ángel sea la de un ser blanco y luminoso con alas magníficas. Muchos estudiosos psíquicos y esotéricos creen que los ángeles pueden sanarnos y ayudarnos a superar emociones negativas y situaciones difíciles. En 2013, un sacerdote presentó una interesante teoría. Según él, los ángeles son en realidad racimos de luces brillantes. Y pronto se librará una gran batalla entre la luz y la oscuridad.
el Yeti o Bigfoot. La búsqueda de la que posiblemente sea la criatura mítica más famosa del mundo ya dura cientos de años. Yeti, que significa animal salvaje de montaña en el idioma Sherpa del Himalaya, es una criatura que se ha visto en varias formas alrededor de todo el mundo. Probablemente el testimonio más famoso sea el del montañero italiano Reinhold Messner en 1986. Mientras descendía a través de una remota garganta del Himalaya, de repente oyó un ruido extraño y vio el contorno negro de una criatura cubierta de grueso pelo. Messner se quedó paralizado y la criatura desapareció detrás de unas rocas cubiertas de nieve. ¿Se encontró Messner con un oso tibetano, una criatura poco común, o se trataba del Yeti? El número de avistamientos sigue creciendo. No pasa un mes sin que se informe de un nuevo encuentro, o por lo menos del descubrimiento de huellas extrañas que no pertenecen a ninguna especie conocida. En octubre de 2014, el viajero Steve Berry fotografió unas huellas gigantescas supuestamente atribuidas al Yeti en las laderas de Gangkhar Puensum, la montaña más alta del reino surasiático de Bután. La primera huella es de un pie derecho y está muy definida. Esa es la que ha generado tanta sensación. Los avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos tienen lugar principalmente en Bluff Creek, California, donde también filmaron el famoso vídeo de la criatura Roger Patterson y Robert Gimlin en 1967. En Estados Unidos, la Organización para la Investigación de Bigfoot ha dedicado un gran esfuerzo a la búsqueda de la criatura, hasta ahora sin éxito. Por eso, los escépticos creen que Bigfoot no es más que un mito. ¿Están en lo cierto o ocultan los bosques y montañas a una desconocida criatura? Hombres lobo. Los relatos sobre los hombres lobo se remontan cientos, incluso miles de años, y no siempre se han concebido como animales por descubrir. Se especula que podrían ser lobos mutados, personas enfermas o incluso malditas. En la Edad Media, la creencia en los hombres lobo estaba muy extendida. En 1564, los habitantes de la ciudad alemana de Bedburg encontraron parte de su ganado mutilado. Poco después, empezaron a desaparecer niños y mujeres jóvenes, y las historias sobre una bestia parecida a un lobo bípedo se extendieron por la región. Pero no fue rastreado hasta 25 años después. Y en lugar de un animal, el grupo de búsqueda encontró a un granjero llamado Peter Stump con una tira de piel de lobo en sus manos. Antes de su ejecución, afirmó ser un maestro de la magia negra que trabajaba para el diablo. Algunos investigadores creen que las historias sobre los hombres lobo se originan en antiguas leyendas que reverenciaban a los lobos como animales de culto. Por ejemplo, el dios egipcio de la victoria, Bephomet, podía transformarse en lobo, y los chinos creían que los eclipses solares eran causados por un lobo enorme que devoraba el sol. Finalmente, en la mitología escandinava, el dios Odín siempre iba acompañado por dos lobos. Según los científicos, los hombres lobo son solo personas que padecen licantropía clínica. Esta enfermedad se manifiesta mediante convulsiones y la creencia de la persona de que es un lobo. Otros síntomas incluyen extraños ruidos, un comportamiento confuso y agresividad. Por lo tanto, ¿son los hombres lobo personas que padecen esta enfermedad rara? De ser así, ¿cómo explicar los numerosos relatos de fuerza sobrehumana y la transformación física en lobos? El calamar gigante.
Los marinos siempre han compartido leyendas sobre criaturas marinas gigantes que atacan a los barcos y arrastran a su tripulación a las profundidades. Algunas de ellas se refieren al kraken, un calamar gigante. La primera descripción registrada de la criatura se remonta al siglo XVIII por el obispo e investigador danés Erik Pontoppidan. Según él, era tan grande que parecía una isla flotante y podía arrastrar inmensos buques de guerra al fondo del océano. La experiencia de Pontoppidan fue seguida de muchas otras observaciones de la criatura. Alrededor de 1750, un kraken fue arrastrado hasta la costa, cerca de la ciudad noruega de Alstahaug. En 1855, una criatura de más de 17 metros de largo y con un peso de más de 3 toneladas fue vista frente a las costas de Nueva Zelanda. Una de las leyendas más conocidas, que data del siglo XVIII, describe una pelea entre una ballena y un calamar de al menos 20 metros de largo. Pero, ¿de dónde podría salir una criatura así? ¿Y cómo podría permanecer oculta durante tanto tiempo? Otra teoría sostiene que el kraken procede de la antigua civilización de la Atlántida, que lo usaba como arma, aunque los expertos en criaturas misteriosas no dan mucha credibilidad a esta afirmación. Al haber explorado una parte tan pequeña de nuestros océanos, es muy probable que nos aguarden descubrimientos fascinantes y sorprendentes criaturas acuáticas. ¿Podrían estar los calamares gigantes entre ellas? Vampiros. Drácula, Buffy, True Blood, Crepúsculo. Casi todos estamos familiarizados con la idea de los vampiros. Incluso los antiguos paganos contaban historias sobre vampiros. Según la leyenda, eran personas malditas o incluso demonios que obtenían poder chupando sangre humana. La creencia en los vampiros estaba tan arraigada que algunos incluso comenzaron a cazarlos. Probablemente el cazador de vampiros más famoso fue un reverendo y ocultista inglés llamado Montague Summers. Escribió varios libros sobre seres sobrenaturales y afirmó haber matado a varios vampiros. Es un error común creer que los vampiros proceden de la provincia rumana de Transilvania. En realidad, el mayor número de estas misteriosas criaturas ha sido avistada en Serbia. Y es allí donde encontramos el caso de Sava Savanović, un hombre acusado de vampirismo que vivía en un molino junto al río Rogačić. El vampiro más famoso, sin embargo, sí es de Transilvania. Aquí, en la tierra de bosques impenetrables y montañas escarpadas, gobernó el príncipe Vlad III de la casa de Drácula. El escritor Bram Stoker lo describió como un vampiro sanguinario en su famosa novela. La verdad es que Drácula era simplemente un gobernante cruel, de quien los campesinos hicieron correr todo tipo de rumores, incluso que bebía sangre humana. Hoy en día los científicos creen que detrás de todas estas leyendas sobre vampiros se esconde una enfermedad conocida como porfiria, que da al enfermo una palidez anormal y le produce cierta vulnerabilidad a la luz solar, alergia al ajo y a veces incluso causa desfiguración facial. ¿Es la verdad tan simple o hay algo más tras estas historias que seguimos sin comprender? El basilisco. En el pasado, el basilisco era conocido como el rey de las serpientes. Su silbido podía oírse desde 1,5 kilómetros de distancia y podía destrozar rocas o reducirlo todo a cenizas con su aliento. En muchas culturas, el mítico basilisco se consideraba la criatura más venenosa del mundo y se decía que su mirada tenía un efecto hipnótico. Las historias sobre el basilisco se pueden encontrar incluso en la mitología griega. Muchos escritos medievales lo describen como un híbrido de reptil y ave que se encuentra principalmente en la región de la Libia actual y que nació de los huevos de un gallo.
Muchos estudiosos, entre ellos el famoso alquimista austríaco Paracelso, creían que era posible crear un basilisco por medio de la alquimia. Hoy en día, los expertos en misterios coinciden en que los cuentos de una criatura nacida de los huevos de un gallo son producto de la imaginación. El criptozoólogo George Eberhard, por otro lado, cree que detrás de las leyendas pudo haber un animal real y apunta a un caso de 1587, cuando 2 niños fueron asesinados en un sótano abandonado de Varsovia, supuestamente por el basilisco. A menudo el basilisco se describe como una serpiente, quizás una especie desconocida de cobra que puede escupir veneno. Otra hipótesis es que tras este mito se encuentran los lagartos más grandes conocidos, los dragones de Komodo, que inyectan un poderoso veneno a sus víctimas. En la Edad Media, estas y otras historias similares de animales extraordinarios eran traídas a Europa por marineros y comerciantes. ¿Podría el rey de la serpiente seguir oculto en algún rincón remoto de nuestro mundo? El megalodón. El megalodón vivió hace varios millones de años y se cree que llegó a medir hasta 35 metros de largo. Los paleontólogos afirman que este tiburón gigante se extinguió hace 1.600.000 años. Sin embargo, se sabe que existen tiburones gigantes alrededor de las islas hawaianas, donde los llaman nihuo. Según el criptozoólogo George Eberhard, el nihuo tiene más de 10 metros de largo, un cuello corto, una aleta dorsal gigante y una cola parecida a la de una ballena. La existencia de un tiburón gigante es apoyada por varios relatos. En 1967, desapareció frente a la costa cubana un yate con toda su tripulación. Más tarde fue hallado junto con los restos del cuerpo de su capitán, que presentaba gigantescas marcas de dientes. Y en 1980, la tripulación de la embarcación venezolana Venus vislumbró un tiburón gigante mientras cazaba ballenas. En enero de 2016, una criatura similar a un tiburón de más de 8 metros de longitud fue vista cerca de Adelaida, al sur de Australia. Los bañistas lo vieron a unos 100 metros de la playa, que fue cerrada de inmediato. Un helicóptero sobrevoló la zona y la tripulación vio a la gigantesca criatura con sus propios ojos. Pero existen otras pruebas además de los testimonios oculares. Muchos investigadores también apuntan a los cuerpos mutilados de ballenas que se hallan regularmente. ¿Son pruebas de que en las profundidades del océano habita un gigantesco depredador prehistórico? Y en una de las bases del tema OVNI. Su propósito real sigue siendo desconocido. Se cree que sus programas de alto secreto incluyen pruebas con aviones experimentales, nueva tecnología aeronáutica y sistemas de armas. Su conexión con investigaciones aeronáuticas secretas y algunos fenómenos extraños han hecho que el Área 51 se convierta en el centro de varias teorías de conspiración, lo que en 2013 llevó a la CIA a reconocer públicamente la existencia del Área 51 por primera vez en respuesta a una petición basada en la Ley de Libertad de Información promulgada en 2005.
Las actividades inusuales atribuidas al Área 51 incluyen el almacenamiento, la prueba y la ingeniería inversa de naves espaciales extraterrestres, además del estudio de las formas de vida. Las de civilizaciones antiguas como la de Mesopotamia, por ejemplo, incluyen a muchos seres divinos que viajan en máquinas que emiten humo, fuego y ruido. La teoría de que no son más que historias metafóricas que requieren interpretación simbólica es rechazada por Däniken y sus partidarios. Ellos creen que cualquiera que vea solo símbolos en estas historias no conoce toda la historia. Área 51. Supuestamente existen bases militares secretas estadounidenses dedicadas al estudio de extraterrestres y los fenómenos inexplicables del planeta. La más conocida es el Área 51, una parte alejada de la base Edward de las Fuerzas Aéreas en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Esta es una de las bases militares más famosas del mundo y su acceso es muy restringido. Entrar en el complejo sin permiso es prácticamente imposible. El secretismo que rodea la base la ha convertido en el tema recurrente de muchas teorías de conspiración. Probable que esta información se publique alguna vez. Quizás porque estos informes podrían contener pruebas de la existencia de inteligencia extraterrestre que la población no está preparada para conocer. Textos antiguos. El autor e investigador suizo Erich von Däniken acaparó todos los titulares con sus interpretaciones radicales de textos antiguos. Su libro, Recuerdos del Futuro, se convirtió en un bestseller instantáneo. Citó al profeta Ezequiel, quien describía una ruidosa máquina con ruedas y alas. Su teoría es que nuestros antepasados debieron encontrarse con alienígenas, y dichos encuentros les parecieron tan fantásticos que confundieron a los alienígenas con dioses. Muchos otros textos han sido estudiados desde esta perspectiva. Los registros de varias antiguas naciones contienen historias similares, cuando trataron de perseguir un ovni cuya capacidad de maniobra era imparable incluso a la de nuestros aviones de combate más avanzados. Todos hemos oído hablar de las misteriosas desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Han tenido lugar frecuentemente a lo largo de nuestra historia y han sido bien documentadas. La del vuelo número 19 de la Fuerza Aérea Estadounidense en 1948 probablemente sea el caso más conocido de la historia de las desapariciones de aviones. No solo desapareció un avión, sino 5 bombarderos TBM Avenger al mismo tiempo. En 1974, un radar militar cerca de Calgary detectó 3 objetos voladores no identificados que se acercaban lentamente al territorio. Fueron perseguidos por un avión de combate estadounidense. De repente, la comunicación entre el piloto y la base se interrumpió. Y ni el avión ni el piloto volvieron a ser vistos nunca más. La gente ansía conocer el tipo de información clasificada sobre estas misteriosas desapariciones que guardan los archivos del ejército. Pero es improbable. Secretos y misterios. Extraterrestres. En este programa exploramos el mundo de los secretos y misterios y profundizamos en 10 temas que podrían proporcionar evidencias de que el planeta ha sido visitado por formas de vida extraterrestre. Desapariciones misteriosas. Las desapariciones misteriosas, desde barcos del siglo XIX hasta el reciente vuelo del Boeing en Malasia, nos han desconcertado durante siglos.
¿Es posible que una tecnología mucho más avanzada que la nuestra sea la responsable? Los pilotos quedaron desconcertados